Bueno, ahora sí tenemos una invitada, esas invitadas de lujo que nos empezamos el lunes con una gran invitada, amiga de la casa. Está con nosotros Silvana Garnero. Sil, bienvenida, tocaya. Bien, gracias, muchas gracias. La verdad que esto que acabas de decir, amiga de la casa, venía para acá pensando eso, que venir acá es venir a casa, más o menos. Me da mucho gusto. Después de un año que nos hemos visto online en algunas notas y eso, volver y verlos y encontrarme con todos ustedes es un verdadero placer. Y en cuanto, en mi caso, en lo personal, bueno, esas cuestiones, ¿no?, de mujeres, nos conocimos acá en lo laboral, pero qué linda amistad que hemos entablado en lo personal, ¿no? Porque bueno, en esta casa container, en este mundo maravilloso en el que te toca vivir, yo agradezco esta amistad tan hermosa que me has brindado. Igualmente, igual para mí es maravillosa la conexión, digo yo, y bueno, vos sos alguien que apoyás cada cosa que por ahí estoy haciendo y viceversa, así que eso está bueno, ¿no? Más un día como hoy, que estamos celebrando el lugar que las mujeres, o que estamos conmemorando el lugar que las mujeres tenemos que ocupar y tenemos que seguir conquistando socialmente. Creo que el hecho de que entre mujeres tengamos conexión y haya un apoyo mutuo es sumamente importante, ¿no? Así que bueno. Sí, yo te voy a llevar hace un par de años atrás, cuando decidiste la carrera de psicología. Primero, que tus padres tienen que haber dicho, bueno, la psicología vas a tratar a gente locos. Primero que tiene que haber sido lo primero. ¿Y a dónde vas a conseguir gente loca para tratar? Tiene que haber sido el primer tabú con el que te tocó luchar. Y después quiero que charlemos sobre cómo ha cambiado tu mentalidad en esta carrera, ¿no? Cómo hemos enfrentado y cómo con diferentes terapias alternativas hemos modificado el modo de ver la psicología. Bien, bueno, qué hermoso lugar el que me llevaste. Vos sabés que también no sabía bien de qué íbamos a hablar, pero cuando me estaba preparando pensé en la elección de mi carrera, así que medio intuitivamente ya había conectado con el tema. Mirá, hace unos 20 y pico años atrás, cuando decido estudiar, mis viejos siempre tuvieron, y siguen teniendo, ¿no?, como una cuestión de mucha incondicionalidad con respecto a todo lo que yo decida. Eso en momentos te juega a favor y en momentos te juega en contra, porque por ahí necesitas a alguien que te diga, bueno, no, pero pensalo un poco más. Bueno, eso de parte de ellos nunca estuvo en ningún aspecto, es decir, siempre tuve como mucha libertad para decidir qué quería hacer. Lo decidí no muy a conciencia, sabiendo hoy cuáles son los procesos más contundentes para hacer una elección de vocación. Lo mío tampoco fue suerte, digo yo, que fue ya una conexión que no sabía de qué se trataba, pero que hizo que terminara eligiendo esta carrera en el último año del secundario, cuando hasta ese momento iba a ser abogada y no había ninguna otra posibilidad, y de pronto apareció la psicología como posibilidad y se concretó. Sí tuve que lidiar con algunos prejuicios, ¿no?, de la época, sobre todo porque yo vivía en Zacanta y era un pueblito de 3.000 habitantes. Hasta ese momento siempre me imaginaba viviendo ahí también y yendo a estudiar a Córdoba, pero volviendo a trabajar ahí. Entonces eso era como un doble obstáculo, ¿no? Por un lado esto es para los locos, y por otro lado es de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, porque acá nos conocemos todos y no va a ir nadie, ¿no? No se van a animar a ir y demás. Bueno, un poco por mis características por ahí personales, no oí esas voces, sino que oí más el llamado interno a estudiar esto. Y cuando vuelvo a trabajar, me encuentro con la grata sorpresa de que siempre tuve trabajo, ¿no? Siempre conseguí trabajo, nunca fue una limitación, ni el lugar donde estaba, ni la profesión que tenía, ni nada de eso, ¿sí? Fue como muy grato el recorrido profesional que tuve con respecto a la respuesta externa, ¿no? Ahora, con respecto a lo interno, sí hubo procesos de crisis con respecto a la elección, sobre todo al momento del ejercicio de la profesión. Y ahí es donde te planteaste, ¿hice lo correcto o debería haber tomado otra carrera? ¿En algún momento te planteaste la inquietud de
es la de otra cosa, sí. ay no. En realidad, cada día que pasa amo más mi profesión. Sí, he aprendido a resignificarla, ¿no? En muchos momentos de mi vida y particularmente en los últimos años he logrado encontrar un espacio dentro de las psicologías, principalmente una teoría y un lugar desde el cual pararme en un marco teórico muy amplio, muy integral, que hace que yo me mueva como pez en el agua, digo. Cosa que en algún momento fue crítico para mí, porque no encontraba ese cuadro teórico, ese marco teórico, ese lugar dentro de lo que es la psicología académicamente reconocida y demás, que me generara la comodidad y la amplitud con la que hoy puedo moverme, ¿sí? Entonces hubo ahí un periodo donde de hecho dejé de hacer consultorio en un momento. Yo estaba en Sacanta, apenas me recibí hice consultorio y empecé también toda una incursión por la psicología comunitaria, la psicología organizacional, que de hecho ahora terminan siendo mis dos grandes áreas de aplicación, la clínica en consultorio y la organizacional en empresas. Pero en ese momento siempre también hice las dos cosas. Consultorio me encanta, cada día me gusta más también, pero no como exclusivamente eso, porque yo digo, ahí el discurso es individual y después me gusta escuchar el discurso social. Y he encontrado desde las organizaciones o desde la empresa un canal de escucha para eso, ¿no? ¿Y cuando llegó el momento de la maternidad? ¡Ah, qué pregunta! Bueno, esa sí es una de las cosas que hoy me cuestiono, ¿no? Que no me cuestioné en su momento. En aquella época, también hablamos de 20 años atrás, está Alfonsina acá acompañándome, con 20, a Yara con 21, que son mis hijas. No era para mí un cuestionamiento de si trabajaba o me abocaba o me enfocaba a maternar. Eran las dos cosas. Y nunca... Era todo. Era todo, pero ¿se podía todo o te cuestionaban? No, porque vos como no estás, porque viste que 20 años atrás y te cuestionaban, y como vos no estás, las chicas no tienen los deberes listos para ir a la escuela, o como vos no estás, nos tienen la ropa lista para mañana ir al cumple. O como vos no estás, llegaron tarde. ¿Nadie te cuestionó nunca? No, nunca me cuestionó. No, el cuestionamiento nunca fue externo. Empezó a ser en algún momento interno. Ojo, que puede que el cuestionamiento haya estado y yo no lo haya escuchado. Que son dos cosas distintas. Porque también pasa eso, ¿no? Más de una vez me encuentro no con que los otros no me dicen o no me cuestionan, sino con que no hay escucha para ese cuestionamiento o directamente no al lugar, ¿viste? No al lugar, lo cual no me jacto de eso, ¿no? Digo, es también una característica. Entonces, en realidad no me lo cuestioné, no me lo cuestionaron, tuve mis meses de licencia. Yo en ese momento, sobre todo cuando nació Alfonsina, y ahora ya había nacido cuando empecé a trabajar en la Municipalidad de Sacanta como directora de Salud y Acción Social, entonces tenía un horario fijo en relación de dependencia, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, pero después, a la tarde además hacía consultorio, además hacía gabinete y equipo psicopedagógico, es decir, siempre trabajé mucho, sobre todo cuando mis hijas eran chicas y su infancia, lo cual hoy, eso sí, yo me lo reclamo. No me lo reclaman tanto ellas como yo. Yo sí me lo cuestiono ahora porque no me lo cuestioné en su momento, porque en su momento para mí, y creo que para muchos de mi generación, no era... no estaba como ahora la posibilidad de elegir tan abiertamente o tan explícitamente, ¿sí? Obviamente que hubo gente que lo elegía en ese momento, pero lo elegía por ahí más desde el lugar de porque no tenían una carrera, porque no conseguían trabajo, porque no, entonces lo hacían. Quienes habíamos tenido la posibilidad de estudiar y tener un título, era como que el camino estaba más enfocado a sí o sí trabajar
y maternar, ¿no? ¿Y qué pasaba con las mujeres que no tenían esa oportunidad, que tenían que estar en casa sí o sí? Te llegaban a consultorio esas personas que decían, yo quisiera estar en el lugar de poder trabajar, pero tenían que estar en casa por este cuestionamiento, ¿no? De haber intentado haber salido a trabajar y no haber podido. Sí, vos me preguntás de aquella época, yo no me acuerdo tanto. Sí te podría decir que no llega a consultorio demasiado malestar vinculado con eso, ¿sí? No están siendo esas las fuentes de malestar en las mujeres hoy, y al menos que yo recuerde. Me parece que las cuestiones que llegaban a consultorio venían más desde otro lugar. No tanto de las elecciones en cuanto a roles, ¿sí? Sino desde lugares más como afectivos y emocionales y ese tipo de cosas. Pero bueno, si yo miro, la gran mayoría en ese momento, ¿no? Funcionábamos de esta manera, trabajando como condición sine qua non a cualquier otra cosa que hiciéramos. A mí me parece que ahora el hecho de trabajar por ahí tiene que ver, sí, con un desarrollo profesional y personal, sí, con una cuestión de necesidad económica, pero está a la par la opción de elegir. Claro. ¿Sí? Es decir, si las circunstancias económicas lo permiten, la opción de elegir está. Antes no estaba, ¿sí? Era, trabajabas y maternabas, o maternabas y trabajabas. Y la crianza se delegaba mucho en niñeras y en guarderías y en familia, ¿no? Al menos en mi caso y en el caso de mi gente cercana, de mis amigas y de mis mujeres cercanas, tenía que ver con eso, con delegar el cuidado, y eso es algo que hoy, por ejemplo, le doy un valor totalmente diferente al que le daba en ese momento, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado el rol del psicólogo a lo largo del tiempo? Desde que comenzaste a lo largo del tiempo, porque hasta en estos años lo que se consideraban enfermedades, yo recuerdo haber escuchado a profesionales del autismo que se consideraban enfermedades, que lo trataban de controlar, que trataban de evitar esos movimientos, y hoy ya no se controlan, esos movimientos se acompañan. ¿Cómo el psicólogo ha cambiado esa forma de tratar durante estos 20 años? Bueno, afortunadamente se ha cambiado mucho. Pero además me estás haciendo esta pregunta en un momento que estamos en pleno proceso de transformación. Todos, al menos todos los profesionales deberíamos, todos los profesionales te hablo, ¿no? No solamente los psicólogos, porque me parece que a ustedes desde el lugar de comunicadores también, ¿no? Es decir, como que todo el tiempo tenemos que estar revisando y reviendo un montón de cosas para ayornar nuestro trabajo y nuestra profesión a la cuestión epocal que está siendo sumamente nueva y transformadora para todos, ¿no? Hablo específicamente de lo que venimos vivenciando en el último año con respecto a la pandemia, a la cuarentena, a cómo ha cambiado la dinámica del funcionamiento de prácticamente todo lo que conocemos. Si bien estos cambios venían dándose y vienen dándose, es como que este último año nos ha puesto a todos en un estado de tensión y de alerta muy importante, ¿sí? Es decir, cosas que a lo mejor ustedes del lugar de comunicadores antes podían decir o utilizar determinados términos y palabras, y ahora eso genera una tensión y tienen que estar revisándolo. Bueno, a nosotros en consultorio o como desde el rol de psicólogo nos pasa lo mismo, y la responsabilidad es enorme, ¿sí? De hecho, a principios del año pasado, cuando se desata toda esta cuestión de la pandemia y demás, empezamos a armar grupos de profesionales, muchos especialistas en abordajes en situaciones traumáticas y en situaciones de emergencia, ¿no? Como puede ser un tornado, como puede ser un evento natural. Eventos que están fuera porque era una pandemia, de verdad, no estábamos preparados de verdad la pandemia se la considera como que tuvo en nuestro psiquismo el efecto de una guerra, ¿sí? Es decir, el efecto de una guerra en nuestro psiquismo. Y nosotros estábamos en la guerra, sí, igual que cualquiera
de los demás, ¿no? Entonces era como un desdoblamiento y un trabajo muy fuerte que teníamos que hacer nosotros desde lo personal y desde lo profesional para poder contener y dar respuestas y ayudar en un momento donde nosotros también necesitamos contención, ayuda y escucha, ¿se entiende? Claro, porque ustedes tenían que tener los pacientes, primero que no los podían hacer de manera presencial, o sea, continuaron de manera online, o sea, vos los tenías de manera online. Sí, algunos, eso también cambió mucho, porque algunos pacientes querían online, algunos pacientes podían online, y algunos pacientes no querían o no podían, digamos, ¿no? Es decir, porque las condiciones de vivienda a veces no te permiten tener una conversación de intimidad, más cuando estaba toda la familia en la casa. Entonces por ahí no era fácil encontrar los espacios o los momentos para vos poder tener una conversación con las características de secreto profesional que eso requiere. Otros no les gustaba y no se adaptaban. Todavía hoy escucho, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no quiere, que no puede, que no le gusta, y muchos otros que sí, que pudieron pasar de la modalidad presencial a la online, y otros que se sumaron directamente a la online, digamos, ¿no? Es decir, que les venía bárbaro, ay, sí, le estás atendiendo online, sí, bueno, genial, porque yo viajar no podría, pero sí hacerlo de esta manera, entonces así lo hacíamos. Entonces hubo como también ahí, porque pacientes que venía teniendo... fue un desafío, ¿no? Porque yo digo que aproximadamente un 50% pudo tener continuidad online, y el otro 50% no, pero ese 50% lo suplí con gente que se sumó directamente a la modalidad online, ¿no? De todos modos, sí, fue un año muy particular, y este año está siendo también muy particular en la readaptación o en volver a la dinámica transformada que tenemos. ¿Y cuándo vamos a ver las consecuencias que nos va a dejar la pandemia? Y yo tiro un número de 10 años, ¿no? Creo que en 10 años vamos a mirar para atrás y vamos a poder dimensionar el nivel y la profundidad de cambios que estamos teniendo. Para ojos y oídos más aguzados, ¿no? Ya se pueden ver, ya se pueden vislumbrar algunas cuestiones, pero que son más anticipatorias, digamos, que otra cosa, pero creo que a nivel masivo y a nivel colectivo nos va a llevar unos 10 años para dimensionar este mundo nuevo, porque realmente es un mundo nuevo. Cuando los especialistas hablan del daño psicológico que están sufriendo los niños y adolescentes que no han podido volver a la escuela o que se están adaptando a esto de volver de manera presencial, de manera virtual, en burbuja, que no te mezcles con la burbuja, que los papás le dicen no compartas el lápiz, no compartas la goma, no compartas el vaso, no hables con nadie de la otra burbuja, toda la información que llevan a la escuela, los que van y los que se quedan en casa con la información de que no están yendo, ¿qué daño están sufriendo esos jóvenes y esos niños que no están yendo? Qué pregunta. De nuevo, ¿no? El daño lo vamos a ver en un tiempo, el daño real. Yo escucho la palabra daño y en algún punto me hace ruido ahora, ¿no? Que la escucho, porque en realidad no sé si es daño. Porque si usamos el mismo paralelismo que veníamos usando recién de una guerra y de ahora estar retomando actividades después de vivirlo así, vuelvo a repetir, en el terreno de lo psicológico, ¿no? En cuanto a estábamos devastados, bombardeados por un enemigo invisible, acechados, con miedo como una de las emociones más fuertes. Si lo vemos desde ese lugar, es más, todo esto que vos decís de la burbuja, de las recomendaciones, de los cuidados, es más una cuestión de supervivencia que de daño, ¿se entiende? Es decir, es más una cuestión de una nueva conciencia, un nuevo lenguaje, un nuevo modo de entender las vinculaciones
que, bueno, les toca atravesar a estos niños, a estos adolescentes y a estos adultos, o sea, nos toca atravesar a todos, es como que es inevitable, sería la palabra. No es algo que podamos evitar, no es un daño, si usamos la cuestión de daño, no es un daño que podamos evitar, porque es, lo que yo noto es estar haciendo lo mejor que podemos todos en este nuevo territorio para todos, ¿no? Entonces, sigue siendo muy desconcertante, ¿no? Y en ese territorio, por supuesto que gente que quiera hacer daño intencional va a haber siempre, ¿no? O sea, y tiene que ver con la humanidad, pero no tiene que ver con las instituciones y no tiene que ver con los roles de docentes, de padres, de profesionales, ¿no? Creo que desde esos lugares institucionales y profesionales todos vamos a estar haciendo lo mejor que podamos. Y esta situación encierra una cuestión de inevitable para todos, ¿no? Y vuelvo a decir, no sé si daño o apertura, a mí me gusta verlo más desde ese lugar, ¿no? De la apertura para que surja una construcción nueva. ¿Qué es mejor o qué es peor? Y en este momento no lo sabemos. No lo sabemos. Tenemos, nuestra mente tiene una cuestión de creer que todo pasado fue mejor, ¿sí? Aún así, ya veníamos con un montón de cuestiones que se tenían que transformar porque no estaban respondiendo a las nuevas necesidades, ¿no? Y hablo de todos los ámbitos, del educativo, del económico, de la salud, de esto y de aquello. Entonces, me parece que se abren oportunidades para que en esto de que está todo desarmado y viendo cómo lo armamos de la mejor manera posible, surja una mejor manera posible. Bueno, para ir cerrando, quiero que primero me cuentes. ¿Ya? Esta noche, sí. Ya nos tenemos que ir. Nos podemos quedar toda la mañana, Ezequiel. No me hace de allá, no me dice. Ah, bueno. Bueno, pero mira, vamos a contar que esta noche sí te vamos a poder escuchar y mucho, porque esta noche a partir de las 20 y 30 horas, contanos en dónde y con quiénes vas a estar. Bueno, tengo el honor de formar parte de un conversatorio organizado por la Municipalidad de Villa del Rosario junto con 3 mujeres más, que también va a tener este tamiz, ¿no? de charla y de conversación sobre la evolución de las mujeres en este tiempo. A las 20 y 30 en el Paseo Cultural. Exactamente, para los que no conocen o no saben mucho, idea es en el museo, en el paseo del museo, ahí. Exactamente, en Villa del Rosario, así que están todos invitados. A mí me gusta decir, en mis redes decía que están todos invitados. Esto el Día de la Mujer no tiene que ser exclusivamente para las mujeres. Las actividades, al contrario, ¿no? Mientras más hombres y mujeres participen, más integración vamos a estar haciendo de las nuevas miradas acerca del género, ¿no? Femenino. Así que bueno, todos invitados para que vayan esta noche a escucharnos. Déjale un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo. Uy, qué responsabilidad. Bueno, eso, en primer lugar, que me siento sumamente honrada y con mucha responsabilidad de estos espacios que se generan públicamente hablando. Y mi mensaje hoy tiene que ver con la amorosidad. Más allá de la condición de mujer, hombre, todos portamos energía femenina y masculina, y las mujeres nos hemos desconectado bastante de la energía femenina porque durante mucho tiempo no fue debidamente valorada. Entonces ahí hay también una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir para volver a conectar con, yo digo, con la sensibilidad, con la vulnerabilidad, con el amor, ¿no? Con la fuente creadora que somos, y envolver todas las situaciones desde el amor, con mucho amor. Yo, viste, cuando decís, el verdadero trabajo que tenemos que hacer es de conectar con el amor en nosotras mismas, primero, y desde ese lugar ser una fuente de amorosidad para con todo el entorno.
más en las circunstancias en las que venimos hablando, ¿no? Es decir, más en es como un momento clave para que las mujeres volvamos a conectar con eso, bajemos un poco las armas que tuvimos que agarrar un montón de tiempo para abrirnos espacio, para ser reconocidas, para esto, para aquello. A mí el concepto lucha es un concepto que me hace ruido, no me gusta mucho hablar de eso, no me gusta mucho usarlo en mi discurso, sino que me gusta más usar el concepto de amor. Creo que el amor y conectarnos con el amor es la revolución más grande que realmente podemos hacer, ¿no? Bien, Silvana, gracias. Gracias a vos, qué placer. Este es un presente de parte de toda la productora. Muchas de BDR gracias. Y por supuesto del programa. Bueno, de muchas alguna gracias. manera dicen, hay que regalar, no hay que regalar, hay que agasajar, hay que recordar, no hay que olvidar a las cientos y cientos de mujeres que han desaparecido en estos días víctimas de femicidios y las recordamos siempre y es una manera de traerlas hoy. ¿Por qué las recordamos hoy? Porque el Día de la Mujer viene de la mano de la conmemoración de las 123 mujeres que fallecieron en aquella fábrica textil y después todas ustedes que fallecieron, que no las olvidamos nunca. Yo me acordaba hoy de María de Los Ángeles, ¿te acordás de María del caso de Catamarca tan emblemático que me marcó en mi adolescencia, pero después siguieron muchas más? Y que se me hace un nudo en la garganta cada vez que recuerdo el último caso, pero el último caso fue hace unas horas y va a seguir siéndolo. Entonces, a no olvidarnos y si algo te molestó y si no la querés más, déjala ir, que es lo mejor que se puede hacer para no más violencia. Hay que mimarlas, hay que quererlas y si la dejaste de querer, déjala ir. Creo que ese es el mensaje que también debemos llevar como comunicadores para evitar que no haya más violencia. No queremos más violencia, de eso se trata. Así es, queremos más amor. Queremos más amor. Por mucho más amor. Así es, así es. Gracias, Sil, y nos vemos esta noche. Muchas gracias. Y gracias. Alfo también que está ahí.